Y ahora sí, me aparece el cartelito rojo que indica que está grabando. La vez pasada no ocurrió eso. Así que hay dos clases que no grabamos. Este, Sí, el igual jueves pasado está, se me hizo re tarde. y yo intenté, hice la operación para grabar, pero se ve que no se inició en realidad. Bueno, pero Este, ¿hay alguna bibliografía disponible que pueda reemplazar esa claro, clase? yo le mandé ahí unas conexiones Sí, donde hay buenas fotos, buenos artículos para analizar. Lo que yo hago en la clase es nada más que proporcionarles una idea general, una guía, para que después ustedes puedan, con la bibliografía, ver bien, tranquilamente el tema. buenísimo. Ahí les mandé ayer el esquema de hoy. Este, Ahora vamos a compartir la hojita. Ahí se ve, ¿no? Ahí se Ahora ve, sí, profe. profe. Bueno, hay una ayuda general, una orientación general sobre el tema, en esto que dice aquí arriba en general. Este es un manual del INTA que está en PDF, que uno lo puede bajar, y donde trata todo el tema de la producción primaria y también mencionan algunas cuestiones de la elaboración del vino. Después tenemos este otro, es un proyecto que puede resultarles interesante a ustedes porque se refiere al diseño de una propuesta para hacer una plantación y considerar no solo las cuestiones técnicas, sino también el tema del mercado, las posibilidades de comercialización. Está hecho en Mendoza. Pero la parte técnica este, está como resumida, no hay detalles, sino solamente se mencionan las decisiones que se toman para configurar el proyecto. No se analiza las cuestiones técnicas, pero igual es interesante para ver. Bueno, empezamos con la implantación. Este, Como vemos, son las mismas tareas que uno hace para cualquier plantación frutal. Hay que tener el terreno limpio. Es imprescindible un mapeo de suelo, ya donde queden claramente demarcados los las diferencias que hay en el terreno donde va a ir la plantación, las diferencias de relieve, las características del suelo, la profundidad efectiva, la textura, la estructura. Todo eso es lo mismo que para cualquier otra implantación. Uno lo que hace es volcar en un papel una idea clara de las diferencias que hay. En el caso de los campos del sur, donde ustedes viven, capaz que los suelos son menos complejos que en las zonas montañosas como la nuestra. Allá los suelos son más homogéneos, son grandes superficies parecidas. Nosotros aquí tenemos muchas variantes en muy poca superficie, en muy poca distancia. Hay variaciones del suelo, entonces hay que ser consciente de esas variaciones. Por ejemplo, en una finca
normal en la quebrada de Humahuaca, la plantación puede estar ubicada en una terraza próxima al río, con muy poca diferencia de altura entre el cauce y la superficie del terreno. Habitualmente se hacen defensas para impedir que el agua penetre en los terrenos y poderlo utilizar. Si uno ve la diferencia de altura entre el lugar donde va a instalar la plantación y el cauce del río, ve que hay muy poca diferencia. El río fácilmente en una crecida puede ingresar al predio y llevarse las plantas. Por eso es que se hacen defensas para proteger. Si uno se aleja un poquito del río, por la pendiente, ya rápidamente se sale del área esa peligrosa y entra en una ladera que va a tener un suelo totalmente distinto de la terraza baja. La ladera ya tiene un suelo mucho más somero, pedregoso, esquelético, mientras que la terraza baja tiene un suelo arenoso, profundo, muy suelto. El suelo de la terraza baja puede tener una napa freática muy cercana a la superficie, lo cual es completamente inconveniente para la vid. La vid no tolera que esté inundado el suelo en el área explorada por las raíces. Así que eso hay que tenerlo claramente definido, por eso lo del mapeo. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, no hay tantas variantes en poca distancia. Si uno se aleja un poquito, aquí en el caso nuestro, si uno se aleja un poquito más del río, ya va a tener directamente una ladera pedregosa con suelo mucho más somero todavía, pura arena, que si uno diseña apropiadamente el sistema de riego, con seguridad que se puede utilizar a pesar de ser un suelo tan pobre, cosa que no ocurre con las hortalizas que normalmente se cultivan en nuestra zona, que son hortalizas de verano, de hoja o zanahoria, apio. Esas hortalizas habitualmente se cultivan en las terrazas bajas, que tienen un suelo arable y se puede trabajar con destruyendo las malezas por medios mecánicos. En cambio, en la ladera, donde el suelo es pobre y esquelético, no es apropiado para ese tipo de hortalizas, salvo como hacían antes los habitantes originarios, que en las laderas construían terrazas y aprovechaban la buena insolación de la ladera, trayendo suelo de la parte baja y rellenando esas terrazas muy bien sistematizadas para el riego. En la actualidad, lo que se puede hacer con esas laderas, por lo costoso que sería armar las terrazas como lo hacían antiguamente, es aprovechar los sistemas de riego por goteo autocompensados que permiten salvar
las diferencias de nivel y lograr goteos más o menos uniformes. Entonces, para la vid, esas laderas se vuelven aprovechables cuando uno diseña un sistema de riego y se realiza el trazado del viñedo, más o menos cortando la pendiente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si uno va a hacer una plantación en un sitio donde durante mucho tiempo se cultivó hortalizas, ese terreno va a estar, seguramente va a presentar un piso de arado debido al uso continuo y en una profundidad de no más allá de 30 centímetros. Entonces, por eso es que antes de hacer la plantación de vid, hay que asegurarse de haber roto ese piso de arado a través de un subsolado. Entonces después se ara, se rastrea y se prepara. Entonces se deja, ya vamos a ver fotos. En cuanto al diseño del riego, ahí voy a tratar de mostrarles, a ver si se imágenes. A ver, ya dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver si ahí se ve, si ahí aparece algo. Quería mostrarles unas cuantas fotos. Aparecieron un montón de fotos. No, es el mismo documento que estaba antes. Ah, a ver. Yo busco. ¿Por qué será que no quiere aparecer lo que yo quiero? Ah, aquí está, pues. A ver. No, no quiere aparecer la foto que le quiero mostrar. A ver. Lo tiene abierto en una ventana Sí, y a ver. Ah, no, se cerró. A ver. Ah, lo abro de nuevo. Ahí abrí la ventana. Abrí la ventana y ahora voy a intentar. A ver si abre ahora. No. A ver aquí. Ahí lo tengo abierto en la ventana.
No, se niega a aparecer. No me figura que estés compartiendo ahora. Ah, no, no, es que estaba intentando buscar, encontrar la pantalla donde están las fotos que les quiero mostrar, este, para poder compartir. A ver, no, parece que no abre más que tres posibilidades, ¿no? A ver si anulamos esta, a ver si cerramos esta, y a ver si me aparece. No, en el caso no lo quiere mostrar. Bueno, entonces no voy a poder mostrarle las fotos, les comento nomás. Gracias. Perdón, chicos, la verdad que me siento mal de ser tan torpe con esto. No, no se preocupe. No pasa nada. Si no, si prueba a compartir toda la pantalla, no sé si tiene muchas ventanas abiertas en este momento, pero Ah, quizás. sí, por eso cerré alguna. A ver, a ver ahora. No, igual no aparece. No aparece la que yo les quiero mostrar. Cancelar. A ver, yo voy a abrir de nuevo. Podés poner ahí en compartir, compartir una ventana y elegir la ventana en que están abiertas las fotos. Claro, bueno, eso es lo que estaba haciendo. Eso es lo que estaba haciendo, pero a ver, porque aparecen, pero no aparece la otra que yo le abro que es de internet. ¿Será por eso? Porque es de internet. ¿Esas A imágenes ver, las tiene en el navegador? claro. A ver, voy a abrir una nueva, a ver si puedo. Ahí se está compartiendo el navegador, la pantalla. Claro, sí, ahí apareció. Pero, pero no me permite buscar lo que yo había seleccionado. Bueno, no hay caso. Este, les comento nomás en base a que en la, bueno, habían en las imágenes estas, que si ustedes cuando revisen el tema, abren la pantalla esa, van a ver un montón de diseños de riego, de los cuales los más comunes es el riego por goteo, donde se puede ver que la manguera del goteo está suspendida sobre un alambre para que no descanse directamente sobre la tierra y poder realizar las tareas manuales de limpieza alrededor del viñedo, de las plantas del viñedo, sin dañar la manguera. Y después hay otras formas que son muy usadas en Mendoza, que tiene áreas importantes, muy planas y susceptibles de hacer una muy buena nivelación, y donde el agua no es un problema
para regar por inundación o por manto o por surco. Después hay otros métodos que ubican la manguera del riego, pero esta vez con aspersores suspendidas sobre sostenida la manguera sobre un alambre por encima del viñedo. Esos aspersores se usan también en lugares donde no hay un problema por la disponibilidad de agua y hay fuertes heladas de las cuales hay que protegerse. Eso ocurre, por ejemplo, en las provincias patagónicas, en Neuquén, en Río Negro, en Santa Cruz, cerca de la cordillera, donde se aprovecha la reserva de agua de los lagos del sur. O sea, no hace falta una disponibilidad importante de agua porque los aspersores se activan cuando la temperatura de la noche baja de cierto nivel. Por ejemplo, la temperatura llega a 2 grados sobre cero y se asume que en el transcurso de la noche se va a producir una helada fuerte. Se abren los aspersores y se los mantiene encendidos todo el tiempo que dure la helada hasta el día siguiente, en que nos aseguramos de que todo el hielo se ha derretido y recién se puede apagar los aspersores. Entonces las plantas quedan cubiertas de hielo. Y el hielo ese garantiza que la temperatura no va a bajar de 0 grados a pesar de que la temperatura ambiente sea muy inferior a 0 grados. Entonces, de esa manera protegemos las ramas tiernas, de la vid en la etapa primaveral. Después ya cuando se acerque el verano, ya desaparece ese problema. Pero como les decía, el tema es la disponibilidad de agua. Aquí en la quebrada de Humahuaca este sistema no sería muy apropiado porque en una zona muy árida no tenemos lagos ni diques. Entonces no alcanzaría el agua para si mucha gente se dedicara a proteger sus cultivos con ese sistema. Hay que pensar otras formas de protegerse de la helada que no sea la aspersión de agua, como sí se puede hacer en la Patagonia, donde el agua no es problema. Entonces, cuando uno va a pensar en diseñar una plantación, fíjese que cuando piensa en el agua, hay que ver en el lugar donde va a ser la plantación, si va a alcanzar para proteger el cultivo de la helada o no, o si solo va a alcanzar para mantener la humedad del suelo en el momento que la planta la necesite. Aún así, como les decía en la clase pasada, la disponibilidad de agua tiene que garantizar el aporte del riego
en momentos clave, y se puede jugar un poco con la aplicación de riego restringido, buscando mejorar la calidad de la fruta, ya que si uno mantiene a una planta en una actividad que no implique el deterioro vital de la planta, pero que sí la mantenga en un cierto estrés, sobre todo en etapas próximas a la maduración de la fruta, se va a lograr una calidad muy elevada, que desde el punto de vista biológico no es lo que a la planta le conviene o le ocurriría en forma natural, sino que los efectos que produce resultan convenientes para la elaboración del vino, desde el punto de vista de su calidad organoléptica, la cantidad de azúcares presentes. Entonces el manejo del agua, con mucho cuidado, puede diseñarse de modo que haya un aporte de agua sin limitación en determinados momentos clave y después no en momentos intermedios, mezclarle un poco, darle un poco menos de agua, buscando incentivar la calidad de la fruta que se obtenga con el fin de obtener mejores calidades de vino. Otra cosa que está relacionada con la calidad del agua y su aplicación es el hecho de definir el pH y la conductividad eléctrica de esa agua. Por supuesto, idealmente se busca agua que tenga pH cercano al neutro, con baja conductividad, porque sobre todo en la zona nuestra, los suelos tienen tendencia a contenidos elevados de sales, cloruro de sodio o calcáreos, que si el agua tiene una conductividad eléctrica inferior, se puede pensar en lavar un poco los suelos para que las sales no se incrementen excesivamente y puedan afectar al cultivo. De todos modos, la vid no es demasiado exigente en ese sentido. Uno puede ver manchones de sal en medio del viñedo y la planta está de lo más tranquila. Pero si eso pasara con otros cultivos, como por ejemplo el nogal o la palta en la zona cálida, la planta se ve, o el duraznero, la planta se ve afectada muy rápidamente por ese exceso de sal. La vid tiene también esa ventaja de que es menos susceptible al exceso de sales y por lo tanto con mínimas medidas de control que no se incremente la salinidad en el suelo, uno puede mantener productivo por mucho tiempo un viñedo. A ver si logro mostrarle el otro. Está abierto. No hay caso, no hay forma de abrir. A ver si algo.
No hay caso, no hay forma de que me pueda mostrar la foto que seleccione. Me tengo que consultar con la gente de informática porque me dice, tenía preparado ahí unas imágenes para mostrarle el tema de la densidad de plantas por hectárea. En la, cuando uno busca en la bibliografía, ve que lo normal son 3.500, 4.000 plantas por hectárea. En Jujuy, como los terrenos son pequeños, no son grandes superficies, sino como es un relieve muy quebrado, hay pequeños sectores donde aparecen los viñedos. Se tiende a aprovechar lo más que se pueda el suelo, entonces se aumentan las densidades y pueden aparecer hasta 6.600 plantas por hectárea. Entonces la densidad puede ser muy variable según las circunstancias. Hay que tener en cuenta la variedad. Hay variedades que tienen un crecimiento muy vigoroso, por ejemplo la Cabernet Sauvignon, que hace que las altas densidades sean peligrosas porque se generan ambientes muy húmedos por el exceso de follaje, lo cual puede favorecer la aparición de enfermedades de la hoja, del racimo y de los tallos. Entonces lo que se hace cuando las variedades son muy vigorosas es buscar que se equilibre la insolación, la cantidad de hojas y la cantidad de racimos, eliminando brotes, abriendo el paso para el aire, para que se lleve el exceso de humedad, haciendo un raleo de ramas cuando son todavía brotes. Eso requiere un proceso de evolución en cuanto a la habilidad para lograr ese equilibrio, porque si uno se pasa y saca demasiado brote, bueno, va a quedar un viñedo demasiado expuesto al sol y con pérdida incluso de volumen de producción. Entonces, para que eso no ocurra, hay que maniobrar, aprovechando la experiencia. Cuando uno recién empieza a manejar un viñedo, prueba cautelosamente un nivel de eliminación de brote, una cantidad incluso se puede hacer recorte de los sarmientos para que cuando ya son grandes, recortarlos un poco para que haya un equilibrio entre la insolación, la entrada del aire y a la vez que haya suficiente follaje como para que los racimos no reciban una insolación directa fuerte, sobre todo la que viene del oeste a la hora de la siesta, cuando pega el sol sobre un racimo desprotegido y le produce heridas, resquebrajaduras del tegumento de la valla y la inutiliza a la uva. Entonces, fíjense que el tema ese del equilibrio
tiene múltiples variantes, ¿no? No es solo lo que les decía recién, de eliminar brotes o recortar las ramas ya cuando crecidas, o incluso de eliminar hojas. No es solo eso, sino que cuando yo diseño el riego y diseño la fertilización, eso puede hacer que la tendencia al crecimiento de una variedad que resulte muy vigorosa, este, la tendencia al crecimiento vigoroso se atenúe un poco y tengamos menos problemas a la hora de tener un viñedo bien aireado y soleado. Entonces, el, el- la- la- el diseño es importante porque hay que conocer la variedad, hay que ver la exposición, la cara, la exposición del terreno hacia el oeste, este, da unas características de insolación más potentes que la cara que mira hacia el este, porque como estamos en un valle angosto entre dos cadenas montañosas, la cara, las laderas que dan hacia el este reciben más el sol de la mañana que el de la tarde, y las laderas que miran hacia el oeste reciben con más fuerza el sol de la tarde que el sol de la mañana. A la mañana sale más tarde el sol para iluminar el viñedo. Entonces eso implica que hay caras, hay laderas mejor orientadas para captar la insolación. Entonces, si yo estoy manipulando el, el follaje para lograr mejor insolación, tengo que tener en cuenta eso, si el viñedo está expuesto hacia el oeste o hacia el este, asumiendo que hacia el oeste se recibe una insolación mucho más potente. En lugares planos, donde no existe la orografía que tenemos nosotros, la cosa es totalmente distinta. Ahí uno maneja la insolación orientando las líneas para una máxima captación de la luz solar. Es distinta la problemática del diseño de las líneas, el distanciamiento, la orientación de las líneas. Bueno, ahora veamos a ver si les puedo mostrar los sistemas de conducción. No, voy a tener que poner para mí nomás porque no. ¿Qué marca? Bueno, ustedes van a poder ver la foto cuando abran el archivo. Este, y otra cosa que podemos hacer, como yo les mandé a ustedes el archivo, alguno de ustedes podría abrir el archivo que yo le voy a decir y compartirlo. A ver, así me puedan ayudar. Dale, si quiere intento. Dale, Desactivo mi cámara, así. dale, por favor. Yo dejo de compartir.
Abajo, casi al último, Bien. ahí dice sistema de conducción, entre paréntesis, fotos. Y hay A un link. ver. Ahí lo abro. Sistema de conducción. Sistema de conducción. A ver. A ver, Carolina, si me ayudas. Ahí, a ver, lo estoy abriendo. A ver, vamos a intentar, a ver si me sale a mí. Compartir. Voy a compartir mi pantalla y probamos con eso. Claro. No, a ver. Y ustedes me dicen... Todavía no pasa nada. Ahí está. Bien, A ver. Carolina. Usted me dice cuando bajo y eso. Ahí todos están viendo. Sí, Sí, se ve. Bueno, sí. Eso Sí, tendrían que profe. haber hecho a la entrada. Como ustedes tienen todos los archivos, no pueden abrirlos ustedes cuando yo no pueda ir. Solucionamos todo. Fíjense, aquí está lo que yo les decía. Voy a sacar mi volumen así no interfiere. Ahora sí. Bueno, ahí está. Ahí está lo que yo les decía de el tema de la manguera de riego que está suspendida, atada a un alambre. Pero lo más interesante aquí es ver cómo el vigor de la planta está bien manejado. Fíjense que en la zona de los racimos están expuestos. Si uno mira los brotes de arriba, se da cuenta que están ya en equilibrio. No hay un poderoso crecimiento continuo de brotes nuevos con hojas más claritas. Lo que se ve son hojas adultas, todas, equilibradas. Se ve espacios entre el follaje, lo cual indica que el aire puede circular por ahí. Eso es vital para la sanidad. Yo me acuerdo de un fracaso que tuve en una plantación, cuando le hice el cálculo de fertilizantes para el viñedo, para 2 viñedos contiguos, uno que era de Malbec. El Malbec es bastante más rústico para las enfermedades que el Cabernet Sauvignon. Y yo le hice el cálculo de modo de que el Cabernet Sauvignon estuviera mucho más modestamente provisto de nutrientes y de agua que el Malbec, cosa que no se disparara su vigor. Bueno, le dejé escrita la instrucción al capataz. Él cuando vio, le pareció que yo había calculado mal, que era demasiado poco lo que había dispuesto para el Cabernet. Le dio la misma cantidad que al Malbec. ¿Qué resultado? Que tuvimos un ataque feroz de oidio por el exceso de crecimiento del Cabernet, porque los brotes, claro, tenían un crecimiento desmesurado.
Y yo no entendía qué pasaba si los cálculos que yo había hecho, tanto de aporte de agua como de fertilizante, era para contenerlos, no para el vigor que estaba exhibiendo la planta. Y lo que ocurría es que me habían cambiado la instrucción. Pero bueno, lo que hay que lograr es un follaje como el que se ve aquí, con porosidad, sin exceso de brotes, y que los racimos estén más o menos libres de, de sombra para que ganen en color y en contenido de azúcar. Podemos bajar un poquito. Sí. ¿A la siguiente foto? Sí, a la siguiente foto. Y después ustedes leen tranquilamente. Uy, me estoy Fíjense quedando que sin batería. algunos se está quedando sin, no lo podés enchufar. ¿Alguno otro que pueda hacer lo mismo que hizo Carolina recién? Voy a buscar una larga y si me esperan corriendo. Bueno, dale. Pero otro también puede buscar para compartir. Yo les mandé a todos el archivo. Profe, yo justo estoy desde el celular, por Ah, eso no puedo. no podés. Ajá. Bueno, ya Yo igual, profe, estoy desde el teléfono. pregunto hasta que aparezca Carolina. ¿Flores está? ¿Flores de Humahuaca está? Sí, ¿Sí? sí, profe. Sí. Ah, bueno, listo. Los dos locales están. ¿Esperamos a Caro, profe, o quiere que pruebe compartir? Bueno, probá hasta que A así ver. vamos aceitando el mecanismo para que ustedes me ayuden a dar la clase cuando yo me tropiece. Usted me avisa cualquier cosa. Sí, se ve perfectamente. Listo. No sé, ¿era esa la foto que quería Esa, llegar? tal cual. Bien. Esa era, gracias, Eliana. Fíjense, la foto es de un estilo de conducción totalmente distinto, de otro esquema. Siempre los objetivos son los mismos, ¿no? En cuanto al equilibrio del follaje y la producción de fruta, en cuanto al aprovechamiento del terreno, los objetivos son siempre los mismos. Esta forma de diseñar las plantaciones, que se llama envaso, hay distintas formas, pero esta se llama envaso, es como un arbolito, como una planta de duraznero que tiene un tronco principal y ramas secundarias, 3, 4, 5, según el vigor de la planta, y que genera una cantidad de ramas que yo cuando estoy manejando la plantación decido cuántas ramas son, cuántas ramas va a ser portadora cada planta
Y eso es en función de lograr un control del crecimiento para que esas ramas no estén, no lleguen a apoyarse en el piso, que ahí van a estar completamente susceptibles al ataque de hongos, sobre todo en lugares donde las precipitaciones son abundantes en algún momento, o donde los terrenos tienen una textura tal que puedan conservar agua un cierto tiempo. Yo he visto fotos de unas plantas diseñadas de modo que toda la planta esté tirada sobre el piso. O sea, no es como esto que estamos viendo, en el que la planta está diseñada de modo que las ramas cuelgan desde su origen, pero su vigor es limitado para que no se apoyen en el piso y no hagan una copa también tan densa que nos prive del ingreso del sol y del viento en el interior del follaje. No, esto que yo les comentaba, la planta está tirada directamente sobre el piso, la estructura permanente de la planta es una especie de víbora, es una espiral que está apoyada sobre el piso, y de ahí salen los brotes y rápidamente los brotes descansan sobre el piso. ¿A alguien se le ocurre qué tipo de suelo sería ese para atreverse a diseñar una planta de ese modo? Medio arenoso con piedras. Tal cual, lo más esquelético posible. Esa foto que les comenté me la mandó una amiga que andaba paseando en las islas griegas, en una isla que es una isla volcánica que se llama Santorini. Entonces ahí los habitantes se han arreglado para aprovechar un suelo que es una arena volcánica muy gruesa, que no retiene nada del agua, pero con sistemas de riego por goteo y poniendo la planta en una depresión, una pequeña depresión, un pequeño cuenco, para que conserve un poco mejor la humedad. Ahí se podía armar ese tipo de estructura sin ninguna protección contra la humedad, porque el suelo no retiene humedad. Es decir, llueve y como es una arena gruesa, la gota pasa de largo y apenas pega el sol, el suelo ya está completamente seco. O sea, después hay otra forma de diseñar la planta. Es interesante conocer, como para no aferrarnos a la idea de que hay una sola manera de hacer un viñedo, que es con espalderos y que se practica en algunos pueblos europeos, donde las plantas crecen libremente apoyadas en árboles como álamos, por ejemplo, y entonces la cosecha es una cuestión acrobática, con grandes escaleras que van a pescar la uva para cosecharla a 2 o 3 metros de altura sobre el nivel del suelo. ¿Y qué ventaja se le ocurre que tendría ese diseño
en vista de los objetivos que yo les señalaba, de la aireación y de la insolación de las plantas. ¿Qué ventajas se les ocurre que podría llegar a tener una planta de vid que tenga esa estructura de ramas que están a muchos metros, a varios metros de altura, que se esparcen libremente siguiendo las ramas de un árbol? ¿Qué se les ocurre? ¿Sería la ventaja o desventaja de ese método? Profe, ¿podría repetir lo que medio que se cortó? Ah, perdón. No, les decía que hay una forma de conducir las parras que se usa como de forma tradicional en algunos pueblos en Europa, en la que la planta de vid está instalada cerca de árboles. Entonces se la alienta a la planta que libremente, como una trepadora, se disperse entre medio de las ramas del árbol. Entonces se hace toda una operación para cosechar con escaleras altas y la gente de toda una fiesta, con acrobacias incluidas, para cosechar esa fruta. Ahora yo digo, así a priori, a ojo nomás, ¿qué ventaja tendrá esa forma o desventaja tendrá esa forma de conducir la planta, a diferencia de estas que estamos viendo? Y, profe, ¿puede ser que se evite la poda? Uno, que se evita la poda, sí señor. Y otra, que ¿Puede ser de que la planta pueda tener más espacio como para subir y poder generar más uvas? también porque el crecimiento es libre. Fíjese que en esta forma que estamos viendo, implica que nosotros cortajeamos todo el tiempo a la pobre planta. Primero le cortamos en el invierno, le cortamos las ramas que están sin brotar. Después, cuando ya brotó, encima le decimos, no, pero son muchos brotes, la desbrotamos. Después, más adelante, si el crecimiento ha sido muy exuberante, le empezamos a cortar las ramitas, las ramas ya crecidas. Toda esa agresión, una planta que crece libremente, no la sufre. Y como está disperso el follaje de la planta entre medio de las ramas del árbol, el, el- el- la posibilidad de que los hongos del suelo, de los hongos de la vid, la ataquen, es menor porque hay buena aireación. Allá arriba, alejado de la humedad del suelo, expuesta al viento, esa planta prácticamente sin agroquímicos se mantiene limpia de plagas, limpia de enfermedades. Y para que tengan idea, me han contado, todavía no estaba pensando en organizar una excursión para conocer esas plantas. Me contaron que hay en sitios un poco alejados de la ruta, para lo cual hay que ir a hacer una excursión especial. Hay que atravesar una cadena de cerro y pasar al otro lado. Me dijeron que hay lugares aquí en Jujuy donde los habitantes han abandonado los pequeños oasis donde vivían porque la gente joven se fue a la ciudad, los padres de esa gente se hicieron viejos y los hijos lo presionaron para que se vengan a la ciudad, porque allá solos y desprotegidos en medio de los cerros
Si le pasa algo, no va a haber forma de ayudar. Entonces quedaron abandonados esos pequeños oasis y hay plantas como la que acabamos de comentar, creciendo sobre árboles que aquí es muy común, el molle. Entonces, entre medio de las ramas del molle, crecen las plantas libremente, y como si había una casa ahí es porque había agua en el lugar, un pequeño oasis en medio de un ambiente muy árido. Las plantas sobreviven casi como en estado natural, sin ninguna intervención de las personas, y que producen. La persona que me contaba, que me señaló dos lugares que él conoce, las plantas crecen libremente y tienen una buena producción. Entonces, si uno fuera y determinara que la uva que producen esas plantas es de buena calidad y se puede hacer un vino, mire qué especial que sería ese vino, ¿no? Sin ningún agroquímico, sin ningún cuidado. Lo único que sí que habría que asegurarse de que la calidad de que se pueda aprovechar esa uva para hacer un vino interesante. Pero fíjese cómo hay formas muy dispares de manejar la forma del viñedo y acomodarlo al distinto ambiente. Es muy Profesor, plástica. Sí, una pregunta, pero esas plantas, ¿qué altura alcanzan? ¿Molle dijo? molle, sí. Sí. Son, Se, crecen se en pone, forma silvestre en la zona. pero suelen alcanzar, no sé, una altura más Sí, de 2 metros. sí, más 3, 4 metros. Ahí como que se me hace que se complejiza también el manejo, ¿no?, de Claro, la planta a la hora de claro. cosechar y... Sí, es cosechar nomás porque prácticamente esa planta está creciendo sola, acomodada al ambiente como si fuera una planta silvestre. Y Nada más ahí que, se me hace... Y la variación, por ejemplo, ahí la fruta de año a año varía, ¿no? Variaría la cantidad de fruta, de y uva, capaz, claro, eso habría que ver, habría que ver, claro. habría que verlo realmente, porque si uno decidiera aprovechar esa forma de manejar la planta, tal vez podría tomar ciertas precauciones o planear una cierta intervención para que no sea tan azarosa el devenir de la fisiología de la planta según los años. O sea, se podría hacer alguna intervención para darle más homogeneidad a la producción. Profe, Sí, una pregunta. ¿Y hay algún sistema alternativo en que tenga esto de que puede haber corredores biológicos o que haya alguna especie que actúe de refugio para los insectos y hacer un manejo más agroecológico en la vid? lo que sí es claro es que la vid, como cualquier otra especie frutal, uno la puede acomodar a un manejo agroecológico. Yo la verdad que no sé mucho sobre esa forma de conducción, pero yo creo que es completamente posible. Bueno, ahora, ¿quién estaba? Profe, Sí, ahí para agregar a la pregunta que hizo la compañera. sí. Sí, sé que en Mendoza estaban probando con abonos verdes en los interfilares. Por ahí estaban separando un poco más los interfilares al tamaño de
del ancho de labor de la herramienta que tengan, del tractor o de Ajá. los discos y demás, y estaban haciendo abonos con leguminosas y gramíneas. Y para mí, digamos, mientras haya diversidad, digamos, que haya brassicacia, gramíneas, compuestas, leguminosas, no sé si lo dije, Sí. dentro del interfilar, me parece que esa diversidad floral suma también para el control biológico de insectos Sí, y manejo de maleza también. en ese sentido las regiones tienen posibilidades distintas, ¿no? El- una, un- una vez me invitan a una reunión en Salta para hablar del tema sanitario, los colegas del INTA y de la Universidad de Salta, y ellos tenían una lista de plagas y enfermedades muchísimo mayor que la que tenemos nosotros en Jujuy. Y yo creo que eso se debe a que los viñedos en Jujuy, como son de aparición reciente, el más antiguo viñedo formal tendrá unos 15 años, este, todavía y además los viñedos en Jujuy no pueden ser grandes, son pequeños manchoncitos entre medio de un ambiente muy árido y capaz que dedicado a nada, o sea, sin uso agrícola, con la vegetación natural. Y eso le da un aislamiento que hace que las plagas y enfermedades sean mucho menos agresivas que en Salta, que tienen un valle mucho más abierto, de grandes extensiones, posibilidades de traer agua subterránea, donde se han instalado empresas importantes que tienen cientos de hectáreas. Y eso hace que el ecosistema de Cafayate sea distinto del ecosistema que encuentra la vid para insertarse en la quebrada de Humahuaca. Bueno, ¿quién es? Yo, profe, estoy compartiendo. ¿Bajo? Ah, sí, por favor. Esta es otra forma, este es un parral. Este parral todavía se usa aquí en Jujuy como para cultivar la vid en la casa, pero en Cafayate todavía hay parrales de uvas eh, para vino, Malbec, Torrontés, que usan este sistema. En las zonas más húmedas, cuando ustedes busquen, van a ver que encuentran rápidamente que en las zonas húmedas, este techo continuo de hojas que ustedes ven en la foto, se ha tratado de romperlo para, para habilitar espacio descubierto de hojas por donde pueda irse el exceso de humedad. En Misiones, por ejemplo, si uno hiciera un parral así como el que están viendo en la foto, el parral ese no tendría mucha vida porque en Misiones llueve cerca de 2.000 milímetros anuales y con el suelo mojado sale el sol, se evapora el agua se deposita en la hoja y ahí son felices los peronópodos, los oidios, los botritis y atacan todo, el follaje, las ramas, la fruta. Entonces, además de lo que yo les decía el otro día, de que para las áreas muy húmedas se ha seleccionado híbridos que incorporan cierta resistencia a la humedad, como son los híbridos de vitis labrusca por vitis vinífera, para obtener híbridos resistentes a la humedad. Además de eso, el diseño que se hace ya no es
un techo continuo, sino son galerías con espacios abiertos por donde pueda evaporarse la humedad y no depositarse siempre sobre la hoja. O sea, hay distintos diseños para zonas húmedas que siempre dejan un espacio entre las plantas para que el agua no se condense toda sobre el follaje. Profe, eso le iba a comentar que acá en Misiones, esos parrales que se ven así, Ah, siempre están muy como que atacados por hongos y debilitados así. claro, claro. Hay que generarle el espacio para que el exceso de humedad se evapore. Y usar las variedades resistentes, que son híbridos, que tienen cierta resistencia. En cambio, en Corrientes también se ven bastante esos parrales, pero allá como que se desarrollan mejor, digamos, por el tema de la humedad. O sea que no hay Ajá. tanta humedad. Claro, capaz que llueve menos que en Misiones. Pero igual, si comparamos con La Rioja, con Catamarca, con Salta, Jujuy, la lluvia es muchísimo mayor. Podemos Claro, bajar, sí. Y bueno, finalmente está la espaldera, que ya la vimos, que aquí, fíjese que el follaje es un poco más denso, pero igual está totalmente podado. Es decir, esto, si no fuera podado, no se vería la parte superior de la espaldera, así tan contenida. Esto ha sido se han hecho podas en verde para eliminar todos esos brotes en exceso. Y esta distancia es importante porque aquí en Jujuy que quieren aprovechar el espacio, dicen, bueno, hacemos a un metro entre líneas y entonces me cae una línea por aquí y las ramas se entrecruzan rápidamente y hay que estarlas cortando todo el tiempo. Entonces, hay que acordarse que en el diseño del viñedo es imprescindible la buena circulación del aire y la buena insolación. Con mala circulación del aire, mala insolación, como dice aquí el compañero Alejandro, los hongos encuentran un ambiente completamente favorable y hacen mucho daño. Por favor, Eliana, ¿podríamos ir al otro archivo y buscar abrir el link que está más abajo? Ahí voy, profe. Qué ayudante que me conseguí. Mientras que ande el wifi, estamos bien. ¿El video? Ese es. Siempre va viendo la evolución de la poda a lo largo de los años. No sé si se escucha. Yo escucho que hablan todavía. No importa, yo lo que quería es que vean las imágenes. ¿No lo podríamos agrandar un poquito? Sí. Dígame usted si... A ver. A ver. Ahí está, mirá, qué bien. No sé a qué parte quería ir del video. No, está bien. Dejemos aquí, está interesante este esquema. Fíjese cómo se aplica aquí el tema ese de la búsqueda del equilibrio de la planta para los objetivos de insolación y de aireación del viñedo. Unos indicadores es relacionar el peso de la poda, o sea, uno corta toda la rama y la pesa,
y uno va vinculándolo con el grosor y largo de los sarmientos, y con el peso de la producción. Eso me da una idea de producción versus crecimiento vegetativo, me da idea de cuán exitosa ha sido cuán exitoso ha sido mi intento de lograr un equilibrio favorable. Si yo tengo si la relación entre el peso del poda y peso de la producción es muy favorable para la poda, para el peso de la poda, o sea, hay mucho peso de poda, poca producción, quiere decir que la planta tuvo demasiados brotes y probablemente haya tenido muchos problemas sanitarios. Y al revés, cuando yo tengo un peso de producción que domina ampliamente sobre el peso de la poda, quiere decir que la estoy debilitando a la planta. Estoy haciendo que la rama que se va formando sea débil, cada vez más débil. Y si yo persisto en esta política de manejo que hace que haya mucha producción y poca rama, la planta termina muriéndose. Entonces, por eso es que es tan importante el equilibrio, la planta equilibrada, dice aquí. Y eso para cualquier sistema, para el arbolito, para el parral, para la espaldera. A ver, ¿podemos seguir? Hacer que avance el video. Sí, a ver si... Ten en cuenta sucesos. No sé si se escucha si no saco el volumen o lo adelanto yo. Ajá. Sí, adelántalo, por favor, para que aparezca. No, esos ya son números, pero la idea es generar. No, seguí. Que por aquí más adelante se pone interesante. Esto véanlo tranquilo ustedes. Yo lo hacía para comentárselo nomás, pero ustedes véanlo tranquilo y les va a gustar porque hablan de cosas muy prácticas sobre cómo uno decide una forma u otra de la poda o de la formación de la planta. Dígame, profe, si quiere que cambie. Ahí el video está corriendo, pero como Sí, es sí. una charla. Fíjense que estas ideas que van apareciendo en la imagen, ustedes las pueden ir vinculando con lo que dijimos, ¿no? De los objetivos de la poda, los objetivos de la forma que uno decide sobre la planta. En realidad son detalles de cómo ocurre eso. Por ahí más adelante había imágenes. A ver. Por acá. Por ahí hay una imagen. Ah, esto es interesante. Este es el arbolito que yo les decía. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Es la estructura permanente de la planta. Esto se va a ver siempre. Y esto es la estructura transitoria de la planta. ¿Ve? Este es lo que en invierno yo dejo para que sea el asiento de la producción de la primavera siguiente, esta partecita, las ramas delgaditas que se ven ahí. Y la forma de elegir, aquí está esquematizada, esta es la parte permanente y esta es la parte transitoria que se va renovando en cada poda para que sobre esta parte salgan estos gajos que están esquematizados aquí, en cuya tercera o cuarta yema van a aparecer los racimos. Entonces, de aquí va a salir una rama, de aquí otra, y aquí van a estar los racimos.
y van a tener una buena insolación, una buena aireación. Digamos un poquito más adelante. Sí. No, sigamos. A ver. Y que veamos ya la parte. Justo me aparece la parte de compartir y en el medio no puedo adelantarlo. Ah, Ahí está. ahí está. Esto. Claro, bueno, estas son fotos de arbolitos, de vasos, con y sin tutor. Aquí se pone un tutor en el medio para conducir las ramas en altura. Y aquí, como no tiene tutor, uno regula la cantidad de ramas para que esas ramas compitan entre sí y no tengan un crecimiento desmedido que haga que se apoyen en el suelo, lo cual no sería conveniente. O sea, lo que se busca en el equilibrio de la poda es que esas ramas lleguen hasta cerca del suelo, pero que no se extiendan en exceso sobre el suelo para que no queden expuestas a ser atacadas por los hongos del suelo. Sigamos un poquito más. En ambientes húmedos esto no se puede hacer porque es demasiado... Esta es una forma muy común, el cordón bilateral, que la parte permanente de la planta es esta, para ambos lados, y la parte que se renueva año por año está aquí arriba, más clarito. Este sistema es muy común, este se llama pitoneado, porque todo lo que se deja es un pedacito de sarmiento de un par de yemas que se llama pitón. En el brazo de la planta, que es permanente, hay nudos donde todos los años van a salir nuevas ramas y donde vamos a hacer la poda. Entonces, esto es más o menos estable y esto se renueva. Respecto a la renovación, cuando uno hace un curso de cálculo de dotación de riego y dotación de fertilizante para un viñedo, fíjense que uno puede tomar tranquilamente, como si fuera un cultivo anual para los cálculos, como si fuera una lechuga, asumiendo que la parte que se renueva cada año y que es la que buscamos que tenga el crecimiento equilibrado, manejando el riego y la fertilidad, se va a producir desde este punto hacia arriba, en la parte, y que esto va a sufrir muy poca variación. Entonces, cuando uno requiere los datos para hacer los cálculos de la materia seca, puede usar los datos que tenía de la poda, del valor de la poda. Esto le interesa más a los ingenieros que a los de desarrollo. Uno puede usar la materia seca que calcula en base a los cortes de la poda, a las ramas que se extraen en la poda, y con eso calcular la cantidad de nutrientes que fueron extraídos para hacer los cálculos de la fertilización anual. Y si uno chequea anualmente los resultados de la producción versus el crecimiento del follaje, es que puedo ir cambiando la dotación de riego hasta ubicarla en un nivel que me resulte completamente conveniente para el logro de los objetivos de equilibrar el follaje desde el punto de vista del sol y de la humedad. Seguimos un poquito más y ya los dejo de torturar. Ahí está. Se me avisa. Sí,
Bueno, Pues, ay, no sé. porque el otro ya lo vimos. Estas son una forma de estos 4 esquemas me enseñaron el camino que yo puedo seguir para acomodarme al vigor de la planta. Esta es una planta podada con un sistema distinto al que vimos recién. Este es el Guyot. La que vimos recién, estos brazos son permanentes y sobre esos brazos permanentes salían los brotes anuales. Aquí no, aquí los brazos son cortitos, no llegan ni al alambre, y lo que se conduce sobre el alambre es el crecimiento de ese año. Y este otro cortito, fíjense que hay uno largo a cada lado y uno cortito, y otro cortito. Este largo, aquí van a salir brotes. Yo regulo estos brotes porque sobre ellos voy a tener los racimos, ¿no? Entonces, si este brote está muy pegado al siguiente, yo puedo eliminar uno en el medio para espaciarlo. Después puedo podarlo al brote también cuando llegue a cierta altura, porque aquí hay más alambres que lo van a sostener para arriba. Yo puedo regularlo al brote para que tenga una buena provisión de fotosintatos a partir del follaje, pero que el racimo esté bien abastecido. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Era el Guyot tradicional. Esto se le enredaba, se lo hacía ondular al sarmiento sobre el alambre, para que el alambre lo sostenga, y se ataba aquí en la punta. Este otro es el modificado, que es este mismo, pero en vez de hacerlo enredar en el alambre, se lo curva y se lo ata en la punta y aquí. En los dos sitios donde el alambre toca el sarmiento, ahí, que este sarmiento así dejado largo se llama cargador y este se llama pitón. El cargador es el que me da los brotes, que como está más o menos horizontal la rama por la atadura, el brote tiende a tener el mismo desarrollo que sus hermanos. O sea, me salen muchos brotes similares, de similar vigor. Y ahora, ustedes podrán preguntar, ¿para qué me sirve el pitón? Si la carga yo la tengo aquí, ¿para qué me sirve el pitón? ¿A alguien se le ocurre para qué sirve el pitón? El pitón tiene 2 yemas, de las cuales me van a salir 2 brotes vigorosos. Entonces, uno de ellos va a ser el pitón del año que viene y el otro va a ser el cargador del año que viene. ¿Se entiende? Entonces, siempre dejo un cargador y un pitón. El cargador es para el asiento de la fruta y el pitón para formar el cargador y el pitón del año próximo. Estos van a ser brotes vigorosos porque entre sí, como son solamente 2, compiten muy poco y salen más vigorosos que los numerosos que me salen del cargador. Ahora, ¿cómo pasamos de este dibujito a este otro? ¿No? Cuando la planta es muy vigorosa, yo necesito
estos cargadores se me van a hacer excesivamente largos, van a tener brotes demasiado vigorosos que me enreden el viñedo y lo hagan inconveniente, por lo que ya dijimos, les dejo un brazo más. Entonces dejo un pitón más y un cargador más y lo ato sobre el mismo alambre. Nada más que le doy un pequeño espacio para mantener la separación. Y si la planta todavía sigue vigorosa, con este sistema le armo otro jueguito de cargador y pitón y le pongo un alambre más alto. Y entonces así yo logré aprovechar mejor el vigor de la planta. Entonces, si tengo una planta débil o con vigor moderado, que puedo manejarla con dos, la manejo con dos, y me hace falta tres, le meto tres o hasta cuatro. ¿Se entiende? Bueno, gente, espero que disfruten viendo los videitos, entreténganse con esta guía que les dejo. Nos veremos el jueves. Bueno, profe. Muy bien, profe. Muchas gracias a los dos. Muy bien. Bueno, profe, Nos vemos. Hasta luego. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, hasta el jueves. Chao, chao. No, profe, hasta el Nos jueves. vemos. Hasta el jueves.